un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Primer café de viernes 2 de abril que vamos a compartir con Nicolás Eizaguirre, con Felipe Baldovino, con Ignacio Walker y el diputado Eduardo Durán. Con ellos entonces compartimos, tomamos y conversamos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ponemos la mirada en el exterior y sobre todo en estos días porque de eso dependemos en materia del precio de la gasolina, de los combustibles y que ha generado, ya sabemos, todas las consecuencias, el aumento, ¿no es cierto?, en el precio de los combustibles. Y había mucha expectativa por el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anoche, que parece no generó todo lo contrario. ¿Qué dijo? Voy a decir dos frases, ya lo comentarán ustedes, ¿no? Advirtió que, ¿no es cierto?, no despejó dudas, para empezar, y en las próximas 2 a 3 semanas a Irán los vamos a llevar de vuelta a la edad de piedra, donde pertenecen. Dijo que golpeará a Teherán extremadamente fuerte. Bueno, ¿cómo reacciona Irán? Dice que tacha de insignificante todos esos los centros de fabricación de misiles que Donald Trump dice que atacaron ¿no es cierto?, allí, y prometen ataques devastadores contra Estados Unidos e Israel después de estas amenazas. Bueno, ¿qué pasó? Por supuesto, las bolsas bajaron, el petróleo subió. A ver, Ignacio Walker, que me imagino ha seguido atentamente el discurso de Donald Trump. ¿Cómo lo hay que interpretar esto? ¿Es es un show? ¿Es de verdad? ¿Cómo lo ves? Bueno, el riesgo de escalamiento, saludo especialmente a Felipe Baldovinos y a Eduardo Durán, por supuesto a Nicolás, a ti Cecilia y a todos los auditores. A ver, el riesgo de escalamiento es el ABC de esta acción militar de Estados Unidos e Israel desde el primer día, el 28 de febrero, advertida por todos los analistas en el mundo. Y ahí estamos, ¿no es cierto?, más de un mes de esta guerra, la guerra de Trump y de Netanyahu, en que frente a cada discurso del presidente Donald Trump surgen nuevos misiles y drones por parte de Irán. Entonces hay una frase increíble del discurso de anoche en que él dice: una vez más han sido destruidas sus instalaciones. O sea, ya habían sido destruidas antes, pero parece que no habían sido destruidas. Claro. Por supuesto que ha habido un daño en la infraestructura militar de Irán evidente, ¿no?, de defensas antiaéreas, de lanzadores de misiles, de drones. Ahora amenaza con que todo el poder naval va a estar hundido. Bueno, pero eso ya lo había dicho hace como 3 semanas. Entonces la guerra sigue, ¿no? Esa es la verdad, con la impotencia de la comunidad internacional, hay que decirlo también de Naciones Unidas, de los órganos multilaterales. Entonces lo que estamos viendo, Cecilia, es la pretensión hegemónica de Estados Unidos e Israel, y el gran ganador de esta guerra, aunque nunca se puede hablar de ganadores de la guerra, es Benjamín Netanyahu. Pero, la frase de Netanyahu hace algunos días: durante 40 años he soñado con este momento, ¿no? Lo dice todo. Y el segundo gran ganador es Vladimir Putin en Rusia, que está haciendo caja como nunca antes con este precio del petróleo. Ahora, y una preguntita más, Ignacio. Las palabras que usa Donald Trump, las frases que usa, los conceptos, cada vez, podríamos decir, entre comillas, más delirantes, ¿no? Bueno, completamente delirantes. Piensa tú el tema del arma nuclear, ¿no? Cuando en junio tuvo lugar el Midnight Hammer, el martillazo de medianoche, con los bombarderos de los B-2 contra las instalaciones militares, el discurso de Trump ha sido completely obliterated, completamente destruido. Y ahí están los 440 kilos de uranio enriquecido por parte de Irán, en alguna parte, que nadie sabe dónde, ¿no?, con un enriquecimiento de 60%, se requiere 90% para un arma nuclear. Entonces, bueno, mira, hay días, Cecilia, en que en el mismo día Trump dice: 1, estamos a punto de llegar a un acuerdo, sí, y 2, los vamos a destruir. Sí. Esa es la situación en que estamos viviendo. Termino con lo siguiente. En la política internacional, en la era Trump, todos los días los líderes y el mundo se amanece pensando: ¿con qué ánimo habrá despertado el presidente Trump?
porque todo depende del ánimo con que despertó. Bueno, ayer amaneció con ánimo duro. A ver, Felipe Baldovino, teniendo en cuenta que, ¿no es cierto?, todo el mundo sufre las consecuencias de estos conflictos, pero si lo traemos a Chile, concretamente lo que significó, ya sabemos, para el gobierno de José Antonio Kast, que recordemos José Antonio Kast es amigo, entre comillas, digamos, de Donald Trump. Aplaudió, digamos, la intervención en Irán, en Venezuela, pero estamos sufriendo las consecuencias de aquello. ¿Qué margen de maniobra tiene un país como Chile para enfrentar situaciones como estas? ¿Y crees que fue un error haberse aliado con Donald Trump, así desde el punto de vista de la política exterior? Hola, bueno, saludarlos a todos los panelistas de Cecilia. Mira, yo creo que los discursos de Donald Trump ya nos tienen acostumbrados a su relato y a su forma de decir las cosas. Sin duda que no despejó ninguna incertidumbre, y más que avandarizarse por un lado o por otro, yo creo que hay que salir de la lógica del comentario internacional y, como tú dices, aterrizar esto en Chile. Cuando se tensiona la crisis, y como bien lo decía Ignacio, la escalada, se tensiona lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz, no solamente se afecta a una ruta importante para el comercio internacional, se afecta al precio de la energía, al transporte, y finalmente tenemos que ver lo que pasa en Chile. Esto ha significado, como ya lo hemos visto la última semana, un aumento en el precio de los combustibles, y al final del día lo que afecta a esto son a las familias chilenas. Por eso a mí me parece importante esta invitación que le hacen a Chile a participar en esta mesa de trabajo, por así decirlo, 35 países por el Reino Unido. Yo creo que eso también habla muy bien de la diplomacia internacional al ser invitado. Tengamos en cuenta que países como España, que están en Europa, no sé si por decisión propia o por una no invitación, no están presentes en esta mesa para ver de cuando esto vaya bajando su intensidad. Ojalá a Chile, sin duda que le conviene la desescalada de este conflicto internacional. Me parece muy importante estar sentado en la mesa. Yo creo que eso es relevante para nuestro país, y eso habla muy bien de la diplomacia chilena, y obviamente que ahora lleva adelante José Antonio Kast. Ahora, pero la pregunta que te hacía Felipe, si fue un error haberse aliado así tan completamente con Donald Trump. Mira, yo creo que obviamente que hay sintonía ideológica, eso no hay que negarlo, pero como te repito, yo creo que acá hay que ver lo que le conviene a Chile, y sin duda que un conflicto que ha durado varias semanas a nuestro país no le está siendo conveniente. Entonces yo creo que de alguna u otra forma este conflicto tiene que ir desescalando para poder tener en el futuro mejores opciones, y como te digo, yo creo que es una muy buena señal por parte de nuestro gobierno estar sentado en la mesa y no ser siempre comentaristas internacionales, porque siempre vemos estos conflictos tan lejanos, que está bien, Chile es un país chico, está alejado del mundo, está muy inmerso en el comercio internacional, pero también es importante estar sentado en la mesa, por eso que me parece relevante y una anotación positiva, obviamente, para las relaciones internacionales de nuestro país, estar sentado en la mesa con estos otros 34 países. No lo dije, ¿no? Felipe Baldovino es prosecretario de la UDIA, perdona. No te preocupes. Nicolás Izaguirre, a ver, una vez más estamos hablando de estos temas, venimos hablando hace rato, ¿no es cierto? De cómo las consecuencias que tal vez nunca o no se le dio el peso suficiente al conflicto en Chile, y cuánto iba a impactar en la economía chilena y en la vida nuestra, ¿no? Y esto parece ir de mal en peor, ¿o cómo lo ves tú? Bueno, me lo dices a mí que hace 3 semanas. Sí, por eso lo digo. Sobre que esto era el tema más importante y que nos dejáramos de discusiones domésticas. Bueno, esto va de mal en peor, la verdad, las cosas. Yo creo que Donald Trump se ha transformado en la gran amenaza para el mundo libre. Así de fuerte lo digo. Yo soy completamente partidario de la democracia occidental, del sistema liberal, del sistema capitalista, de mercado, con justicia social. Y no me gusta para nada el régimen de Irán, tampoco el de China, tampoco el de Putin. Pero como partidario de ese sistema, creo que el gran enemigo es Donald Trump, porque es una persona que está completamente fuera de sus cabales. Aquí se equivocó completamente, porque le aseguraron los del Mossad
que esto era una cosa de 2 días y se caía el régimen de iraní, y ahora está metido en un pantano del cual no sabe cómo salir, y hace bravatas un día, al otro día dice que está listo por un acuerdo. Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque tú la vez pasada nos decías, bueno, la gente en la calle que sufre con el alza de la benzina. Esto está comenzando, lamentablemente, y yo tengo que responsablemente, fíjate que estuve tantos años en puestos relevantes de la economía internacional, esto está comenzando, porque no se va a despejar el problema del estrecho de Hormuz, y aunque ataquen, incluyendo crímenes de guerra como ir en contra de la electricidad y el agua en Irán, Irán va a replicar lo mismo contra Israel y contra los países del Golfo. Esto va a seguir escalando, lo de Hormuz, y coincido con Felipe que es bueno que aprovecho a saludar a él y a Eduardo, que nos hayan invitado Keir Starmer a este simposio internacional para ver qué se hace con esto. Pero esto va a terminar con Irán teniendo control y cobrando un peaje con el petróleo más caro. ¿Y por qué decía que esto va de mal en peor? Porque esto va a ir aumentando. No hay ninguna posibilidad de que por la fuerza te saques a los iraníes del estrecho de Hormuz. Entonces, vamos a tener un petróleo más caro. Ahora sigo. El petróleo más caro significa un shock de oferta, como lo dije hace 3 semanas atrás, muy fuerte para la economía nacional. Pero peor aún, el petróleo más caro afecta muy fuerte a lo que ha sido la principal responsable de que el mundo siga creciendo, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es hiperintensiva en energía. Sí. Por tanto, vamos a tener una economía mundial que se va a desacelerar, y a mí no me impresionaría que este año vayamos a territorio negativo. O sea, aquí el shock del petróleo va a ser uno de todos los elementos negativos que vamos a recibir desde afuera como chilenos. Y lo dije la semana pasada, lo han dicho algunos analistas que he escuchado económicos, el ministro Quirós va a tener que comenzar a revisar qué va a hacer con la política fiscal, porque con este shock de oferta, con la inflación para arriba y el Banco Central que no va a poder bajar la tasa de interés, si hace una política fiscal muy contractiva, la economía se le va a hundir. Entonces aquí estamos con problemas muy severos, y es bueno que lo discutamos con calma. A ver, un minuto más, Nicolás Aguirre. Esto no te lo había escuchado. ¿Cómo es esto que va a tener que revisar la política el ministro? No me lo había escuchado. Parece que me escuchas poco porque lo he dicho todas las últimas veces. Pero así, tan contundente, tiene que revisar, porque si sigue con la política contractiva, no vamos a tener serios problemas para eso. Tú vas a tener ¿Qué debería hacer? Puros efectos depresivos desde afuera. Sí, un shock de oferta que lanza el petróleo, que te sube los precios y que te baja la actividad económica. Después, como al subirte los precios, el Banco Central no puede bajar la tasa de interés, la política monetaria no puede tratar de contrapesar ese shock de oferta. Entonces, y si encima de todo eso, por la necesidad de cuadrar la caja fiscal, digamos los ingresos fiscales, no la caja, que está ya mal vamos a usada hablar de esa eso. palabra. Tú tienes que hacer un recorte fiscal muy fuerte. A eso iba. Claro, es un shock de demanda arriba de un shock de oferta, para ponerlo en términos técnicos. Y eso no se puede hacer porque la economía se te va para abajo. Entonces, tienes que ir calibrando. Él va a tener que irlo calibrando, se va a dar cuenta inmediatamente. En la medida que los IMACEC comiencen a ser malísimos, va a tener que pausar un poquitito su política fiscal más de ordenar nuevamente en la casa. A eso me refería, el recorte fiscal, así para ser bien claro. Pero por motivos macroeconómicos esta vez. Sí. Eso es lo que, así, desde ese concepto no te lo había escuchado de parte de, contractiva, la política contractiva. O sea, lo había dicho 2 veces, pero no importa, lo repito todas las veces. Bueno. Perdón, Nicolás Aguirre. A ver, bueno. Está muy pendiente de la coyuntura, pues, chica. No, sí, ya. Broma, un abrazo. Ya, Eduardo Durán, diputado de Renovación Nacional, lo que acaba de decir Nicolás Izaguirre sobre lo que debería hacer o va a tener que pensar, ¿no es cierto?, el ministro de Hacienda. Recordemos que esto de los recortes fiscales sigue vigente, el 3% a todos los ministerios, etcétera, y salvo el de seguridad, pero la política económica va a tener que entonces, Jorge Quirós, ustedes como Chile Vamos también, ¿tienen algunas dudas sobre lo que está llevando adelante este ministro? Buenos días, Cecilia. Saludar también a Ignacio, Felipe, Nicolás y a toda la gente que está escuchando el café a esta hora. Bueno, por supuesto que estamos en un tiempo de mucha incertidumbre. Nicolás lo sabe de sobra, que la incertidumbre
es un atentado a los sistemas y a los modelos económicos, y hay que saber manejarlo. Por lo tanto, esperamos que en esta situación, que hay situaciones internas heredadas, por cierto, y la situación internacional, que sabemos cuándo comenzó, pero no sabemos cuándo va a terminar, nos plantea un serio desafío hacia el futuro. Y yo tengo la confianza de que el ministro Quirós esté haciendo las cosas en forma medida, ¿cierto? Porque en tiempos de crisis o precrisis, las solicitudes, las demandas, ¿cierto?, se van a originar de todas partes, y hay que tener una responsabilidad extrema, junto balancear lo que es la política económica fiscal, junto con las legítimas demandas ciudadanas, los sectores más vulnerables de la clase media. Por lo tanto, yo tengo confianza en que el ministro está haciendo un trabajo a conciencia, está tomando los resguardos, quizás podemos decir con un criterio conservador, por cierto, pero que en el mediano o largo plazo tendrá que dar sus resultados. O sea, confianza todavía, porque hay muchas voces dentro de Chile Vamos también que no están muy tranquilas con lo que está haciendo el gobierno desde ese punto de vista, ¿no? ¿No me escucha? Ya lo vamos a arreglar ahí. Ahora, esto, Ignacio, esto para cerrar el tema internacional, esto de que Chile esté entre los 35 países convocados por el Reino Unido para analizar esto de la reapertura de Hormuz, ¿qué tan importante es? ¿Por qué hace eso Gran Bretaña? ¿Qué poder tiene Europa frente a lo que está pasando? ¿Y por qué ayer Donald Trump decía, ¿saben qué? Arréglensela ustedes, nosotros como Estados Unidos no necesitamos ese petróleo, tenemos nuestro petróleo, tenemos a Venezuela, y si no tenemos petróleo de ustedes, no lo necesitamos. O sea, lo necesitan otros, así que... Después déjame comentar, porque eso es una expresión más de la ignorancia supina de Trump. Déjame comentar eso, mira, eso después. A ver, te respondo tu pregunta. Sí. O sea, primero, Donald Trump trató esta semana de la peor forma a Keir Starmer y a Emmanuel Macron. Así es. ¿No? Al Reino Unido y a Francia. Hace 2 semanas trató de cobardes a la OTAN, ¿no? Por no sumarse a su estrategia de desbloqueo o liberación en la llama del estrecho de Hormuz. No sé en qué estará pensando, ¿no? Y ahora amenaza con salirse de la OTAN. Genial. O sea, la alianza transatlántica, que ha sido el factor más importante de la paz y la seguridad en el mundo durante 70 años, Estados Unidos amenaza con salirse. A ver, raya para la suma, respondiendo a tu pregunta. Primero, el estrecho de Hormuz, hay que entenderlo bien. Bueno, primero la isla Kark, la famosa isla Kark, el 94% de las exportaciones de petróleo de Irán pasan por esta isla Kark. Segundo, todos sabemos ya, el 20% del petróleo mundial pasa por el estrecho de Hormuz. ¿A dónde va ese petróleo? El 80% va al Asia, o sea, a China, India, Japón y Corea del Sur principalmente. Y el 20% va a Europa. Casi nada va a Estados Unidos. Estados Unidos tiene otras rutas marítimas y fuentes de abastecimiento. Eso decía ayer Trump, sí. Claro, dentro de todas las bravatas del presidente. Pero si él nos metió en esta guerra, pues Cecilia, con Israel, ¿te fijas? Entonces, y le echa la culpa a todo el mundo, que son los cobardes, que no asumen responsabilidad, que puede salir de la OTAN, ¿no? Es circunstancia que lo único que no ha hecho, ¿no? En todo este tiempo, durante más de un mes, es asumir la responsabilidad que le debería comprender. Entonces, este es un aspecto más de cómo los tradicionales aliados y amigos de Estados Unidos se convierten en adversarios. Si este mundo es de loco, ¿no? El primer año termino con esto. Los 2 principales aliados de Estados Unidos durante 100 años, Canadá y Europa, se convierten en los adversarios, por no decir enemigos. Ahí estamos. Nicolás, tú querías decir ignorancia supina, decías tú, a propósito de lo que dijo Trump anoche sobre que no necesitan el petróleo de Irán. Por supuesto, porque si Estados Unidos fuera una economía cerrada y el petróleo fuera del Estado, no importaría, porque ahí venden a lo que les cuesta producirlo adentro. Pero el petróleo es privado y el mundo está abierto. Por tanto, si el petróleo vale más caro afuera, va a valer más caro en Estados Unidos igual, independientemente por dónde se transporte. Por eso es que la gasolina está más de $4 el galón. O sea, no tiene nada que ver lo que dice Trump.
como tampoco tenía nada que ver lo que dijo con los aranceles. A ver, Felipe, para ir cerrando este tema, a propósito lo ligo con lo que decíamos, lo que se hablaba respecto al ministro de Hacienda y la economía en Chile, esta polémica que se armó, ¿no es cierto?, por la famosa caja esta fiscal. Ayer el ex ministro Marcel habló sobre el tema y que decía... esta es una discusión totalmente irrelevante. Si vamos a hablar de finanzas públicas, hablemos de presupuesto, no hablemos de caja. De la misma manera en que en una empresa nadie evalúa una empresa por la caja que tiene, no depende de la caja que un gobierno pueda desplegar su programa. Todo esto a propósito de la cifra que dio a conocer la DIPRES, ¿verdad? Y que desde la oposición dicen, bueno, entonces si había plata, se cae la mentira, etcétera, etcétera. Felipe Baldovino. Sí, mira, yo creo que la oposición, la izquierda dice, claro, había caja de 3.600 millones de dólares, al 31 de diciembre habían 46 millones de dólares, pero lo que se pidió fue un préstamo, y lo decimos nuestros diputados, es como cuando tú tienes algo de plata en la tarjeta de débito y sacas de la tarjeta de crédito para ponerle plata a tu cuenta vista o tu cuenta de ahorro, al final te están endeudando igual. Claro, te va a aparecer esporádicamente o por un rato algo de plata en tu cuenta, pero no es así. Al final te endeudaste con intereses y eso fue lo que hizo el gobierno cuando pidió este crédito el 8 de enero. Pero más allá de la fotografía, más allá de mostrar el cuadrito, incluso desde el lado del oficialismo, de la oposición, porque podríamos estar eternamente hablando de números, de gráficos, de tablas, mostrarlas en televisión, yo creo que acá el fondo es el sinceramiento de las cifras. Obviamente que es importante tener toda la información para cualquier gobierno entrante, pero yo creo que de verdad el gobierno saliente del presidente Boric no fue claro en esta transición ordenada, en esta transición económica, en las cifras. Hay que ser claro, el gobierno pasado no fue especialmente hábil y prolijo en las cuentas públicas. Creo que la directora de presupuesto fue una mala directora de presupuesto. Yo creo que las cuentas no eran el fuerte del gobierno pasado, y yo creo que el fondo, el sinceramiento de las cuentas públicas, y son cosas que en cada ministerio van apareciendo día a día, es el fondo de esto. Sin duda que es importante saber cuánta plata dejó el gobierno pasado para poder trabajar para el gobierno que viene entrando, pero el sinceramiento y la transparencia es lo que acá ha faltado. Pero respecto a esta polémica por la caja, por lo que es los millones, en fin, para lograr caja, tengo entendido, se va emitiendo deuda, ¿no? Al igual que todos los años, porque hay déficit fiscal, ¿o no, Nicolás? Estaba leyendo que en el 2022, en el último trimestre del gobierno de Sebastián Piñera, se emitieron 11.000 millones de dólares en deuda, lo que correspondía a más del 50% del límite de deuda de todo el año. ¿Es así? ¿Así funciona, Nicolás? Por supuesto, hay programas de emisión de deuda y programas de pago de deuda que se va venciendo. Esta discusión es lo más absurdo de lo absurdo. Es equivalente, bueno, esto es un poquito antiguo esta metáfora, pero a creer que uno está bien si le quedan cheques en la chequera y si uno está mal porque se te acabaron los cheques en la chequera. Por favor, si no tiene nada que ver. No tiene nada que ver una cuestión que no resiste análisis. Claro, un mes entra en endeudamiento, otro mes te baja la caja porque tienes que pagar deuda. Pero eso no refleja la fortaleza del fisco, eso lo refleja el riesgo país, las tasas de interés a las cuales se venden los bonos soberanos, que son tan bajas como en Estados Unidos, como en Inglaterra o como en Australia. O sea, todo esto no tiene sentido alguno, no perdamos tiempo. No tiene sentido alguno. A ver, diputado Durán, me imagino que ahí en la Cámara se debe discutir mucho estos temas. No sé, reconectamos con usted, no sé si estaba escuchando lo que estábamos conversando ya para cerrar e irnos a comercial. El tema, la polémica de la caja fiscal y lo que decía tanto Nicolás como Felipe. Bueno, es un hecho de la causa y aquí yo creo que podemos coincidir que se recibió el país con las cuentas así como medio maquilladas. Se hablaba de que habían excedentes en febrero, pero se omite que esa plata era deuda de corto plazo para tapar el déficit precisamente que ellos generaron. Dígame. Sí, no, que justamente ese tema de la caja, decía Nicolás Aguirre, es absurdo ese tema porque no es así que se mide
la capacidad económica de un país, ¿no? La capacidad fiscal, no es por ahí donde pasa. Bueno, pero son distintas visiones, ¿cierto? Bueno, había un gobierno con un estilo de gobernar, hay un nuevo gobierno con otro estilo de gobernar, con otra forma de administrar los recursos del país, y gobernar con la verdad a veces puede doler, puede molestar, podemos tener opiniones distintas, pero yo creo que hay que poner las cosas sobre la mesa, transmitir al país la veracidad de las situaciones. Recordemos en cuántas instancias la ex directora de presupuesto se equivocaba en los valores, ¿cierto? En los montos, en las cantidades, y yo creo que el gobierno ha llegado como de alguna forma con su estilo, con su impronta, con su ideología, a poner orden en las finanzas públicas, que en realidad, hay que decirlo, había un poco de desorden, porque ese es el único camino, yo creo, que hay para que la gente y las familias chilenas recuperen la confianza y también los mercados recuperen la confianza. Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos con otros temas. A propósito de todo esto, ayer ya el gobierno anunció otras ayudas sociales, ¿verdad? Para pescadores, también con los balones de gas, pero también hay muchos otros temas que le está afectando al gobierno. No sé hasta qué punto es importante, los errores de la vocera, en fin, y hay quienes dicen, bueno, este es un gobierno en práctica, entonces, que es la misma crítica que se le hacía al gobierno de Gabriel Boric cuando comenzó. Vamos a ir a comerciales. Ya seguimos en El Primer Café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en El Primer Café, estamos con el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, con el ex canciller Ignacio Walker, con el prosecretario de la UDI, Felipe Valdovinos, y con Nicolás Eizaguirre, del PPD, ex ministro de Hacienda, Educación y SECPRES. Bueno, han hablado ustedes a nivel internacional, las consecuencias en Chile, de la economía y todo aquello. Un análisis político cortito, si quieren, a ver qué opinan, sobre los, como dicen algunos análisis, los flancos que ha abierto el gobierno, quizás demasiados. Por ejemplo, desvincular a una funcionaria que está en tratamiento de cáncer, bueno, después se pausa por una licencia médica, el plan de búsqueda, que también sacaron a varios funcionarios importantes y generó controversia, lo de Colonia Dignidad, el tema de la vocera, que comete algunos errores, entonces cuestionada dentro de Chile Vamos incluso, el 3% de que hay que ahorrar en los ministerios y después echan marcha atrás con el de seguridad, y después el presidente dice, bueno, vamos a ver cuáles sí, cuáles no. Bueno, en fin, ¿ustedes creen el análisis político, digamos, que tiene algo que enmendar este gobierno políticamente hablando, Ignacio Walker? Bueno, parece, Cecilia, que la declaración de Pablo Longueira, expresidente de la UDI, exministro al comienzo de este gobierno, no estaba muy alejada de la realidad. Cuando dijo, 1, aquí no hay diseño, 2, no hay coalición, 3, lo que hay es improvisación, ¿no? Y la guinda del postre, desde el punto de vista de Pablo Longueira, es haber apoyado a Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas. Entonces, yo creo que cuando voces de ese tipo, de ese tonelaje político, del sector, digamos, que fue cercano a José Antonio Kast, para qué decir, desde el distrito de diputados para adelante. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras, la lista que tú das en este primer mes es preocupante, tanto en la política interna como en la política externa. Yo siempre soy partidario de darle un tiempo a cualquier gobierno que asume, que emerge. Yo deseo, siendo una persona de oposición, que le vaya bien al presidente Kast, a su gabinete, a su gobierno, pero los porfiados hechos de la realidad son muy elocuentes, ¿no? En el sentido que este gobierno tiene mucha dificultad para hacer política. Y ahí yo quiero remitirme a lo que sí fue un concepto, por lo menos, no sé si un diseño inicial, ¿no? Que fue la idea, y es la idea en este gobierno, ¿no? De apostar por los independientes, por los técnicos, supuestamente por los que saben, en desmedro de los partidos. O sea, aquí hay un muy digno representante de la UDI, muy digno representante de RN. Yo no puedo entender, le pregunto también a Felipe y a Eduardo, cómo Renovación Nacional y la UDI tienen un ministro cada uno, de 26. Está Claudio Alvarado y José García Ruminó, y no hay más, ¿no? 16 ministros son independientes, personas muy respetables, aparentemente con conocimientos técnicos, pero yo siempre he sido de la escuela que se gobierna con la política, pues con los partidos, con el parlamento, si así transcurre la democracia. Entonces,
yo me pregunto hasta qué punto esta debilidad estructural de un gobierno que no confía en los partidos. Piensen ustedes lo siguiente: amarillos, demócratas, Evópolis, social cristianos y por supuesto con mucho respeto, tienen el mismo número de ministros que RN y la UDI, o sea, uno, y ninguno de los 4 existe legalmente. Entonces hay problemas muy serios aquí, yo creo, en el diseño, en el concepto, detrás de este gobierno. A ver, ¿qué responde Felipe Baldomino, prosecretario de la UDI? Bueno, le respondo a Ignacio. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, Felipe? Sí, ahí está. Con los audífonos. Ahí está. Bueno, claramente a los partidos políticos, y lo vimos en el proceso de instalación, sin duda que nos hubiera gustado tener mayor representatividad en los ministerios, y como bien sabe Ignacio y Nicolás, la decisión particularmente de los ministros radica en el presidente. Por supuesto. Y cuando uno se pone a disposición como partido, como coalición, de este gobierno de José Antonio Caz, obviamente que es una decisión que hay que respetar. Tenemos mayor representación en delegaciones presidenciales regionales, en subsecretarios, pero claramente este gobierno está partiendo. Obviamente que se pueden haber cometido errores comunicacionales, imprecisiones, como en cualquier administración, pero creo que no se ha perdido el norte en este gobierno de emergencia, que es el orden, la responsabilidad, el sentido de las prioridades, y cuando hay algún tipo de error lo que corresponde es corregirlo, pero sin perder de vista el foco, el fondo, que es el crimen organizado, que es esta crisis económica, que es generar empleo. Sin duda a lo mejor nos pudimos haber visto un poco asombrados por harta contingencia, por hartos temas en este mes de gobierno, como este shock de medidas o pero de ¿tú cosas no que han crees que se pasado. abrieron demasiados flancos, tal vez todavía no innecesariamente? Yo creo que sin duda han habido algunas imprecisiones, pero lo que me parece a mí es que el gobierno rápidamente ha tenido también la humildad también para poder corregirlo en el acto. Yo creo que sin duda que este es un gobierno que todavía se sigue instalando. Okay. Recordemos que todavía hay autoridades que se siguen instalando, y sin duda que yo creo que es un gobierno que por lo menos nosotros solicitar el beneficio de la duda, yo creo que es un gobierno claro, que fue apoyado con una alta mayoría. Sin duda que las decisiones que se han tomado durante la última semana, particularmente con la crisis de los combustibles, no ha sido fácil, pero yo creo que un gobierno cuando mira la cara, habla con la verdad, a la larga va a ser reconocido por la ciudadanía. Ahora, la encuesta Academ que salió ayer, 44% de aprobación, sigue en esa cifra, pero también en atributos personales, muy mala evaluación, peor, en cercanía, en carisma, en honestidad, en capacidad de diálogo, en liderazgo, cifras muy preocupantes. Pero bueno, esas son las encuestas que ya sabemos cómo las tomamos. Ahora, alguien, no sé quién, a quién le leía, si fue Ernesto Otonio, a quien que decía que finalmente es un gobierno refundacional, igual que lo que quiso ser el gobierno de Boric. Cecilia, ¿me permites? Sí, Nicolás Aguirre. Mira, tú recordarás, e Ignacio también, porque me agarró para la tanda, que cuando hizo su... Nunca, Nicolás, te quiere por todo. Te acordarás, si en buena onda te lo digo. A ver, su alocución, José Antonio Caz, presidente electo, yo dije que me había parecido muy bien. Él hizo una llamada a la unidad, sí, etcétera, y que ojalá eso fuera lo que predominara. Pero un mes más tarde me temo que la tendencia refundacional es lo que se ha impuesto. O sea, yo veo muy parecido a lo que le pasó inicialmente al presidente Boric, te acordarás de Mucuicui, que es parte de la ilusión que te genera ganar con 58%, pero en segunda vuelta. Boric ganó con 56%, pero en segunda vuelta. Ellos no son mayoría social y mayoría política, y por tanto tienen que buscar los acuerdos, no simplemente trabajar para los que están convencidos igual que ellos. Entonces, viene este tremendo shock, que yo lo advertí hace 3 semanas atrás, del petróleo. Lo dije la semana pasada, lo que obviamente te correspondía era llamar a la oposición y decir, ¿cómo lo hacemos? Aquí no podemos, ¿cierto?, simplemente financiarlo todo con deuda, porque no estamos en esa posición.
Ojo que respecto de esta discusión de la caja, yo sí he dicho que es necesario, pero bien medido, una contracción del déficit fiscal, que no estoy seguro que lo logren ahora con la situación económica que van a enfrentar. Llamar a la oposición, buscar consensos. Estamos en un problema país, de Estado. ¿Y qué hacen? Todo lo contrario. Anuncian, cierto, que no van a subsidiar para nada, cambian el MEPCO. Seguidamente no apoyan a la presidenta Bachelet, que le había apoyado, como dijo bien Ignacio Longueira, también el expresidente Piñera. Echan a la niña al Cernamec. Retiran decretos ambientales. O sea, gobernando con el 25-30% duro que les cree en un momento en que necesitan unidad nacional. Entonces yo espero que se tranquilicen este fin de semana y digan, oye, por este lado no va la cosa. Para citar bien, que yo cité a Ernesto Otone, lo que dijo fue que comparten una cosa mesiánica con el Frente Amplio, decía Ernesto Otone. Eso es lo mismo que estoy diciendo yo. Claro, por eso, pero quería citarlo textual, porque yo dije correcto, refundacional, y no es esa la palabra que usó Otone. A ver, diputado Eduardo Durán, respecto a este análisis político que se está haciendo, ¿son comentarios que se dan ahí en la Cámara entre ustedes? ¿Lo analizan o están muy en el detalle del día a día? No, por supuesto, Cecilia, que estas cosas de la contingencia se comentan, se conversan. No solamente nos dedicamos a los proyectos que tenemos que revisar a diario, sino que la esencia de la política nosotros también la conversamos. Pero bueno, en toda instalación sobran críticos, ¿cierto? Y faltan manos, ¿ya? Y por supuesto que también hay errores, y ¿quién no se equivoca? Yo me equivoco todos los días, y todos los días tengo que estar pidiendo disculpas. pero este gobierno sí ha demostrado en 20 días que tiene carácter, ¿ya? Que se está enfrentando a una crisis internacional de combustibles, que se está transparentando un desastre financiero, que se está persiguiendo a terroristas que otros protegieron. Bueno, son los flancos que hoy día se critican, son las cicatrices. ¿Se refiere? Bueno, estamos hablando de Galvarino, ¿cierto? Que precisamente, claro, de Pablaza. Entonces, si hay flancos que se critican, bueno, son cicatrices también de un país que estaba abandonado y que ahora se toma el timón firme y se decide ponerle el curso y la mano firme para poder reconstruir, porque aquí tampoco estamos hablando de refundar. Yo creo que no es la palabra apropiada, ¿cierto? Algunos analistas hablan de refundación de la derecha, y yo creo que ese no es el término. La refundación es el lenguaje de la retroexcavadora, ¿ya? Nosotros somos el gobierno de la reconstrucción. Vinimos a reconstruir la seguridad que se perdió, a reconstruir la economía que por ahí muchos recursos fueron a quedar por otros lados, y a reconstruir sobre todo, Cecilia, la confianza en las instituciones. No queremos un país distinto, queremos un país que vuelva a ser el mejor lugar para vivir, pero respetando nuestra historia también y nuestras tradiciones. Ahora, usted sigue entonces en la tesis de que el país, vienen a reconstruir un país que estaba en el suelo. No, yo no hablo de un país que estaba en el suelo. Yo no soy mire, yo, Eduardo Durán, diputado de Renovación Nacional, no estoy en la posición de los extremos ni de la trinchera. Yo valoro los acuerdos, soy un diputado que soy capaz de cruzar una línea, conversar con mi adversario político y lograr acuerdos. Yo no puedo hablar de un país que estaba quebrado, como alguno dijo en algún momento, estaba en el suelo. Pero sí hay que evidenciar las cosas que se hicieron mal, ya, y mejorarlas, buscar puntos de encuentro, porque aquí no es que un lado prime sobre el otro, aquí el que tiene que primar es el bienestar de la señora que se levanta a las 5 de la mañana para tomar el bus, del señor que toma el colectivo para ir a trabajar, eso es lo que debe primar. Yo represento un distrito muy vulnerable, Los Espejos, San Ramón, etcétera, la zona centro-sur de Santiago. Conozco la realidad. Entonces yo no voy a estar en la trinchera cuando mi prioridad es buscar una solución para la gente que hoy día ABC lo está pasando mal y necesita una ayuda. Respecto a eso, ¿está conforme con las ayudas que ya se han implementado y las que se anunciaron ayer? Además, el aporte para el gas licuado a través de las municipalidades, el bono de 100.000 pesos para la pesca artesanal, y también el ministro Quirós dijo, bueno, pero no se puede pedir ayuda porque no hay recursos para eso.
no se pueden entregar subsidios indiscriminados y que el país de a poco va a ir entendiendo nuestra rigurosidad en la materia, dijo el ministro de Hacienda. Hay muchas voces, tengo entendido, dentro de la Cámara y del diputado y de senadores que están justamente preocupados por eso, que les gustaría más ayuda para ir hacia las personas. Bueno, por supuesto que a todos nos gustaría poder ayudar de mejor manera a la gente que en este tiempo lo está pasando mal, sí, que con las alzas del combustible, bueno, ya se ha hablado el tema económico, todo lo que desencadena y todo lo que viene, pero también sabemos que la limitación de la economía, la falta de recursos ante múltiples necesidades, pues eso es el concepto básico, ¿ya? Pero de a poco sí. Hay con una mano, yo lo dije la otra vez, hay que ordenar la casa, hay que poner orden en las cuentas, pero con otra mano hay que apoyar a la gente. Me parece muy bien este bono del gas licuado, sobre todo que estamos entrando al invierno. Sí, por supuesto, y que sea a través de las municipalidades mejor, pues, para que los alcaldes también se incorporen a esta labor de ayuda, de apoyo a la gente. Yo lo encuentro fantástico. Si tuviera que pedirle algo al ministro de Hacienda, diputado, ¿qué le diría? Por favor, a ver si le puede echarle un... Sí, por supuesto. Mirar acá o allá, a ver qué se puede hacer. ¿Qué, por ejemplo? Sí, sin duda, ya el bono mensual a los transportistas, muy bien. Los diputados que representan a las zonas costeras, el apoyo a la pesca artesanal, extraordinario, ¿cierto? Yo a lo mejor diría, bueno, ¿por qué también no pensamos en aumentar un poco la cobertura a los sectores medios de lo que es el subsidio al tema eléctrico? Ya sabemos que en invierno también suben las cuentas, financia solamente el 40% del registro social de hogares. Bueno, a lo mejor extendamos un poco más a la clase media y démosle ese aporte, que la clase media es la que sufre también y recibe los golpes de estas crisis, pues. Bueno, respecto a los flancos que se abren, justamente yo nombraba el tema de Colonia Dignidad y usted, diputado Durán, lo dijo, la decisión del gobierno se debe mirar con más profundidad que solo avanzar o frenar. Este no es un terreno cualquiera, dijo usted. Bueno, no podemos desconocer que el sector, los lugares de Colonia Dignidad tienen una carga histórica en nuestro país, por las situaciones que ocurrieron ahí en el pasado, atropello a los derechos humanos. Bueno, eso es sabido, reconocido y está patentado en la historia, pero hay que hacerlo todo bien, ¿cierto? Hay que hacerlo todo. El ministro, yo valoro el trabajo que está haciendo el ministro Poduje, ya, en que a esto no significa eliminarlo y echarlo al olvido, no, significa mirarlo con más detención, con más cuidado, porque sí, pero usted dijo que esto es una señal de frialdad o de desconexión, que ahí se abre un flanco político innecesario. Para los que eventualmente quieran echar esto al olvido y cerrarle la puerta y ponerle candado, que no veo en eso en el ministro, por supuesto que sería un flanco abierto hacia el gobierno, que sería un eco de frialdad, evidentemente, pero no es la actitud que está tomando el ministro. El ministro dice, vamos a pensarlo, a lo mejor no va a ser todo el terreno, todas las instalaciones, pero va a haber un lugar destinado a recuperar la memoria, como una de las tantas preocupaciones que tiene él, que es construir casas, que preocuparse del desarrollo urbano, porque el Ministerio de Vivienda no es solamente un punto, es una enorme trama de situaciones. Recordemos lo que pasó en Valparaíso, lo que pasó en Lirquén, Penco, en la zona de Ñuble y Concepción en estos días. Por lo tanto, tiene una emergencia el ministro que enfrentar, y hay cosas que se pueden ir variando dentro de la agenda, pero sin olvidar las urgencias. Ignacio Walker, en materia de derechos humanos en particular, y lo que además el presidente Kast en la entrevista de Archie dijo muy claramente, que va a usar los indultos, aunque después dice que quiere que se haga un proyecto de ley para modificar esa potestad de los presidentes. Pero ¿tú crees que hay Bueno, sí, dale. Lo que dice, ¿no es cierto?, es primero lo voy a utilizar y después lo voy a cambiar. Que a lo mejor tendría que ser al revés. Si quiere cambiar el mecanismo, que es una vieja discusión, discutamos el mecanismo, ¿no? Pero a mí me parece que se presentan mal estos temas. Mira, esto de reversar la decisión de Colonia Dignidad, reversar, invocando temas de caja, de gasto. O sea, el gobierno, yo diría, ¿será capaz de hacerse cargo del dolor de las personas? Y no solo hablo de las violaciones a los derechos humanos brutales que ocurrieron en Colonia Dignidad, hablo de las violaciones, abusos sexuales contra menores, familias alemanas que confiaron ingenuamente en Schaeffer y compañía. O sea,
un lugar de dolor como Colonia Dignidad, ¿no? Que son heridas abiertas que existen en el país, invocar razones de gasto, de caja, de presupuesto, para reversar medidas que habían sido adoptadas por el gobierno anterior, ese afán permanente como restauracionista, ¿no? Hay un paper por ahí muy bueno de David Alban que dice refundación o restauración. Bueno, lo anterior, el gobierno anterior, al principio, la Convención Constitucional estuvo en modo refundacional, ¿no? Yo estuve en la centro izquierda por el rechazo. Hoy día hay un modo restauracionista. Eso es lo que quiere Chile. Volver atrás, restaurar una suerte de espíritu de la Constitución del 80, una forma de hacer política tan partisana. ¿Ah? Entonces, yo creo ¿Y qué que problema puede medidas, generarle con el gobierno alemán? Bueno, ustedes vieron las declaraciones. Sí, que estaban muy preocupados. De los parlamentos. Obviamente, porque Alemania hace mucho tiempo se involucró en este tema, ¿no? Entonces, aquí tenemos que asumir que en el proceso que ha vivido Chile hay heridas abiertas que no han logrado cicatrizar. Hay temas que conllevan dolor de muchas personas, de familias, de víctimas. Entonces, yo diría, ¿dónde está primero la sensibilidad, ¿no?, básica, la empatía? Y segundo, también el sentido político, pues, Cecilia. Si todas estas cosas que estamos hablando sacan titulares, ¿no? Y el gobierno tiene una agenda, ¿no? Una agenda que ya no sé dónde está, porque todo este tema de la reconstrucción económica ha pasado como a tercer plano, que es un tema que, por supuesto, se va a debatir en el Parlamento. Entonces, mira, yo tengo una sensación como de desconcierto. O sea, yo esperaba más de este gobierno. Yo no esperaba mucho de este gobierno, pero yo esperaba más, ¿no? Okay. En el sentido que, una fuerte legitimidad, 58% de los votos, como que aquí se decía, se suponía que había un plan, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente está muy desconcertada, y eso se empieza a manifestar en las encuestas. Claro. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta vamos a hablar del caso de Galvarino Apablaza. Esta mañana el senador Javier Macaya habló justamente que es la fallida detención de Apablaza en Argentina es extraño y doloroso. ¿Y por qué extraño? Dijo. Porque él dice, uno ve en esto una serie de coincidencias. Que, por ejemplo, una coincidencia extraña es que anduvo en Argentina Janet Jara visitando a Cristina Kirchner. Yo no estoy diciendo que con esto haya significado alguna alerta diferente, pero fue muy público todo lo de Galvarino Apablaza siempre. Bueno, en fin, está ese tema, esa polémica, y justamente ayer que se cumplieron los 35 años de la muerte, del asesinato del senador Jaime Guzmán, es que se sabe de esta frustrada detención de Galvarino Apablaza. Después de comerciales, entonces, conversamos sobre este tema. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café con Nicolás Izaguirre, Felipe Baldovino, Ignacio Huócar, Eduardo Durán. Antes de irnos a comerciales, yo les decía, planteaba hablar sobre este caso, ¿no es cierto?, de Apablaza, que dijo el abogado de Galvarino Apablaza ayer que si no se define de modo definitivo en sede judicial el estatus de refugiado, ese estatus sigue vigente y por lo tanto Apablaza está protegido por la convención y que no se ha fugado, que se mantiene disponible ante la justicia, que tiene derecho porque él no está obligado no está en prisión, digamos, domiciliaria, y cuando llegó la policía él no estaba en su casa. Bueno, esa es la explicación del abogado. Por supuesto que ayer el ministro del Interior dijo, a propósito de la fallida captura, que esta noticia es para todos muy lamentable. Recordemos que Kast viaja a Argentina el próximo lunes y se supone que tratarán ahí de hacer más gestiones. Las policías, tanto Argentina como la PDI, están activadas para lograr dar con el paradero. A ver, Ignacio Huócar, este tipo de temas ¿se pueden abordar a nivel de relaciones así entre presidentes, teniendo en cuenta que son decisiones de la justicia? ¿Cómo lo ves? Siempre hay una acción para los gobiernos y para los presidentes, ¿no? Sobre todo por las características, la motivación política detrás de este delito. Entonces, la pregunta que yo me hago, Cecilia, es muy simple. Si bajo el gobierno de José Antonio Kast en Chile y de Javier Milei en Argentina, ¿no?, que son no solo afines, sino que, como quien dice, íntimos amigos, ¿ah?, no es posible materializar la solicitud de extradición, bueno, estamos en problemas. Ahora, ¿quién es Galvarino Apablaza? Es bueno recordarlo, el comandante Salvador, ¿no? Egresado de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos en Cuba, donde recibió entrenamiento militar
en los años 70, combatió en Nicaragua con miras a la revolución Sí. del año 79, ¿no? Y participó aparentemente, porque no está condenado, efectivamente, es procesado, ¿no es cierto?, en el asesinato, el vil asesinato, en la forma de un acto terrorista, ¿no? Recién inaugurada la democracia en abril del año 91. Como que le autor costó la vida. intelectual, ¿no es cierto? Claro, y que bueno, pero es que la autoría en Chile es amplia, es material y es intelectual, ¿ah? Ujú. Y que le costó la vida al senador de la República, Jaime Guzmán, porque yo habría sido crítico, como poco he escrito yo sobre la dictadura y sobre Jaime Guzmán, ideólogo de la dictadura, pero fue senador elegido democráticamente y asesinado por un acto terrorista en democracia el año 91. Entonces, yo creo que es muy lamentable que después de, ¿cuánto?, 32 años, está desde el año 94 en Argentina, recibió entre medio el estatuto de refugiado político. Ujú. Después, ¿no es cierto?, se le retiró. Bueno, ya no estamos ni con Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández, ni Alberto Fernández. Está Javier Milei, está José Antonio Kast en Chile. Línea directa, como quien dice. Entonces, bueno, yo primero encuentro lamentable que no haya prosperado esta extradición para que se le juzgue en Chile. Claro. En Chile hay Estado de Derecho, ¿no es cierto? Estado de Derecho, absolutamente, todas las garantías procesales están. Entonces, bueno, yo espero que se pueda dar con Galvarino Pablaza, y también recordar lo que significó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónoma, un aspecto y una creación de la política militar del Partido Comunista en la dictadura, que fue un fracaso completo, que terminó en el año decisivo, Carrizal Bajo, intento de homicidio de Pinochet, todo eso en dictadura, pero este asesinato fue en democracia, por lo tanto yo creo que todos debiéramos aquí cerrar filas con la solicitud, ¿no?, la extradición activa que se llama de la justicia chilena, que fue concedida Claro. por la justicia argentina, y lograr que se pueda materializar cuanto antes, ¿no es cierto?, la entrega para que pueda ser procesado en Chile. A ver, Felipe Baldovino, como prosecretario de la UDI, además el partido que creó Jaime Guzmán, para ustedes es particularmente importante este tema. Se hablaba de que estaba a punto ya de ser extraditado, finalmente no resultó. Y los dichos del senador Macaya, también los comparte, estos de que extraña coincidencia que estuvo Janet Jara en Argentina y se reunió con Cristina Kirchner y todo aquello. ¿Le hace ruido a usted también? Mira, más que nada entra en eso, evidentemente es un tema que seguimos de cerca. La verdad que es un hecho lamentable para nuestro país, y aquí quiero decir algo muy claro: esto no es solamente un tema de la UDI, es un tema del Estado de Derecho chileno. 35 años después del asesinato de Jaime Guzmán, un senador asesinado en democracia por un grupo terrorista, lo mínimo que corresponde es que quien está requerido por la justicia chilena comparezca ante nuestros tribunales. Acá no estamos pidiendo privilegios, acá no hay gustitos políticos, como han dicho algunos, lo que se está pidiendo es justicia. Y además me parece también inaceptable que todavía hay sectores que parecen más incómodos con exigir justicia que con la impunidad misma. Eso hoy en día en una democracia seria es inaceptable, es impresentable. Lo digo particularmente por dichos como los de Daniel Núñez, que esto lo refirió como una persecución política, o Bárbara Figueroa, que decía que esto eran gustitos personales. Felipe, yo creo que en este sentido, como decía Ignacio, le corresponde a todo el espectro político de nuestro país, ante un senador asesinado en democracia, cerrar fila, y ojalá que se pueda materializar. Y yo espero que el presidente Kast viaje. No sé, que tú comentabas también que algunas personas decían que no debería ir. Yo creo que es importante que viaje. Generalmente los primeros viajes de los presidentes son al país vecino. Se acaba de designar también un nuevo embajador, que yo creo que también va a tener un rol importante, Gonzalo Uriarte, en la persecución de Pablaza. Pero te quería hacer una pregunta, Felipe, porque siempre se dijo que esto no había resultado y que la calidad de refugiado se responsabilizaba al gobierno de Kirchner o de Cristina, pero recordemos que también estuvo el gobierno de Macri y ahora con Milei. ¿No será que es un tema porque el Poder Judicial es un poder independiente? Efectivamente, y no se pudo extraditar antes porque Cristina Kirchner le dio calidad de refugiado. En el 2010 la Corte Suprema de Justicia de Argentina dictó sentencia y procedió a su extradición. El Poder Judicial de Argentina no es independiente.
los poderes son independientes. Sabemos que en algunos países siempre hay presiones políticas, como claro, la que ejercía precisamente Cristina Fernández, que le otorgó una calidad de refugiado, pero esa calidad no está, y es por eso que la extradición ahora se podía hacer. Entonces me parece, la verdad, que la verdad, extraño. A los 35 años, estaba todo listo y dispuesto, estaba siendo vigilado las 24 horas, estaba lista el personal de PDI que iba a ir desde Chile hacia Argentina, estaba todo listo y dispuesto para concretar esta extradición. Entonces, cuando el abogado dice también que prácticamente esto era como una ofrenda al presidente Kast, que habíamos quedado con la mesa servida, todo este tipo de declaraciones me parecen inaceptables. Yo creo que en eso no se tiene que jugar. Si una persona que, como dice el abogado, que está dispuesta a disposición de la justicia, cuando van a buscarlo, no está presente en el lugar, en su casa, chuta. Entonces uno tiende a pensar cosas que en el fondo él no quiere enfrentar la justicia. Sabemos que hay un juicio que se tiene que llevar a cabo en nuestro país, porque él es requerido por la justicia chilena, y esperamos que todas las gestiones con el nuevo embajador, la visita del presidente Kast a Argentina también den fruto y que esto se pueda materializar pronto. ¿Pero qué es lo que le parece extraño? ¿Por qué extraño? ¿Alguien le advirtió a Pablaza que iba a pasar? ¿Eso creen? Bueno, sin duda lo de Alvarino Pablaza ya se venía anunciando hace tiempo, era cosa de días. Recordemos que, si no recuerdo mal, el día 11 Milei había firmado la extradición. Entonces, una persona que está esperando ya para ser extraditada y no está en la casa cuando lo van a buscar, bueno, evidentemente ahí hay algo extraño. Hay que ver también el tipo de custodia que tenía. Yo creo que a nivel de Cancillería se han hecho todos los esfuerzos, y como decía bien Ignacio, si dos gobiernos afines políticamente no pueden hacer todas las gestiones, es porque efectivamente a lo mejor, y no quiero pensar, y hemos visto en muchos miembros del Frente Patriótico, hay redes de protección, hay redes también de protección en distintos países, con distintos personeros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, redes de protección para protegerse, para ocultarse, para evadir la justicia, y eso es lo que nosotros queremos evitar. Si acá lo que estamos pidiendo es justicia, que Alvarino Pablaza venga a Chile y enfrente la justicia chilena. Nicolás Aguirre. Bueno, yo creo que en esto no pueden haber dos opiniones. O sea, el asesinato de un senador de la República en democracia es un hecho execrable, y quien lo cometió, ya sea intelectual o material, tiene que enfrentar la justicia. Por tanto, hay que extraditar a la señora Pablaza y tiene que enfrentar la justicia en Chile. En eso no tengo ninguna duda, porque siempre voy a condenar los asesinatos políticos. Me gustaría que estos fueran condenados siempre, por ejemplo, cuando ocurren en Irán o en otras partes, y no solo cuando ocurren acá. Pero acá no cabe ninguna ambigüedad, no hay justificación alguna para que el señor no enfrente a la justicia. Pero esto de que sea extraño, digamos, y la red de protección... la verdad es que estamos en terreno de especulación, o sea, ¿por qué si hay una orden de detención la persona no es hallada? Son temas sobre los cuales habría que tener más información antes de especular. Y por último, Eduardo Durán. Bueno, esto estaba pensando mientras escuchaba aquí a los colegas panelistas. Desde el enfoque de la historia y la justicia, por supuesto que el asesinato de Jaime Guzmán no solo fue un crimen contra un senador en democracia, fue un atentado directo al corazón de nuestra transición, y que a la fecha sigue gritando por justicia. Esta es una vergüenza internacional, y para Chile, por supuesto, ¿por qué no? Que creemos y los que estamos de acuerdo y confiamos en un Estado de Derecho, por supuesto que es una burla para Chile. Y no podemos aceptar que el autor intelectual de este crimen político se nos escape de entre las manos cuando ya la justicia lo lograba acorralar. ¿Ya? Quiero hacerme parte de algunas de las cosas que dijo Felipe respecto de el enfoque de las redes de protección, ¿ya? Porque es sospechoso, ya no podemos decir, como dice nuestro gran humorista, sospechosa la situación que se presenta ante nuestros ojos. ¿Qué es lo sospechoso?
que un hombre que vivió décadas bajo el manto protector del kirchnerismo desaparezca de su domicilio horas antes que la policía golpeara su puerta. O sea, por favor, yo entiendo que las cosas no se demuestran hasta que son una realidad evidente ante nuestros ojos, son comprobables, pero aquí, digámoslo, ya si podemos especular también. Siempre hay una red de protección respecto de estas situaciones, respecto a los miembros que formaban parte del Frente Manuel Rodríguez. Por lo tanto, las sombras evidentemente siguen operando y para que nunca enfrenten a la justicia, ¿ya? Yo lo digo responsablemente porque a cualquier chileno, ¿cierto?, que camina por la calle, por supuesto que se le asalta la duda y se dice cómo si a este señor lo van a buscar y no lo encuentran en la casa. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona que no tiene nada que ocultar o que puede enfrentar a la justicia? Bueno, se devuelve y él mismo se va en forma voluntaria también y se entrega, pero hoy día es un prófugo de la justicia. Digámoslo con todas sus letras, es un prófugo de la justicia. Pero comparte... Y también, y por último, ¿sí? Permítame, Cecilia, la dignidad del Estado de Derecho, ¿ya? Yo valoro las palabras de Ignacio, de Nicolás, porque hoy día no es un día para trincheras respecto a este tema, es un día para que todo el arco político chileno condene esta situación, la fuga de un terrorista, el asesinato de Jaime Guzmán. Solo se va a limpiar con verdad judicial, ¿ya? Y es lamentable que tras largos años de gestiones diplomáticas, el retiro de su condición de refugiado, volvemos a foja cero por una falla en la custodia. Ok, y esto del senador Macaya, que ligando la presencia de Janet Jara en Buenos Aires. No, yo no tendría por qué decir que Janet Jara, ¿dijo usted? Sí, eso dijo el senador Macaya. Sí, no, yo no tengo por qué especular sobre Janet Jara. Ella tendrá sus razones por estar en Buenos Aires visitando a quien ella estime conveniente. Yo voy al hecho concreto. ¿Ya? Y el hecho concreto es que aquí hay un prófugo de la justicia y esto debió ser de alguna forma tenido con las riendas más fuertes. Bueno, hay dirigentes de la UDI que van a viajar a Argentina la próxima semana también para, ¿no es cierto?, hacer presión para que se logre el objetivo, ¿verdad? Le doy las gracias a Nicolás Izaguirre, Felipe Baldovino, Ignacio Walker, Eduardo Durán. Que estén muy bien, buen fin de semana, hasta la próxima. Lo mismo para ti, para todos. Hasta luego, saludo a la gente también. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.